Volvemos en esta, digamos, segunda etapa del programa. Vamos a hablar de periodistas y libertad de expresión. En el 2010 en Bolivia se aprueba una ley de racismo y en contra del racismo y la discriminación que establece sanciones penales a discursos de odio, declaraciones discriminatorias y racistas penalizadas, ¿no? Entre 2 y 5 años, si mal no recuerdo el artículo. El hecho es que antes de la aprobación de esta ley, gremios de periodistas salen a marchas en las calles en el 2010, alegando que esta ley les impediría ejercer su libertad de prensa y su libertad de expresión y que serviría para precisamente judicializar el trabajo periodístico. Han pasado 13 años de la aprobación de esa ley y nada de esto ha sucedido. Creo que el trabajo periodístico y la libertad de prensa y la libertad de expresión, como lo han dicho incluso los organismos internacionales que hace poco nos han visitado, está vigente, absolutamente vigente en el país. Porque, vale decir, es decir, la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos absolutamente legítimos y ganados, y esos por supuesto que no se tocan. La ley de racismo y discriminación no se ha utilizado en contra de periodistas, no se ha utilizado en contra de medios de comunicación. Sin embargo, este año aparece un proyecto de ley basado en las recomendaciones que han hecho organismos internacionales para que la penalización sobre discursos de odio, racismo y discriminación aumente, crezca, es decir, que no sean entre 3 y 5 años, sino más bien entre 3 y 7 años. Lluvia de intervenciones de distintos periodistas y de distintas asociaciones, movilizaciones indicando que nuevamente lo que se intentaría es coartar la libertad de prensa y la libertad de expresión en nuestro país. Este era un anteproyecto de ley, el gobierno retrocede, no se toma en cuenta este artículo que básicamente lo que hacía era subir la pena del tema de racismo y discriminación, lo digo nuevamente, por recomendación de organismos internacionales sobre los temas de ajustar de derechos humanos, el ajuste de los derechos humanos en Bolivia, pero no conformes con que se haya retrocedido en la anulación de este artículo, varios periodistas e incluso asociaciones han ido por más, buscan bajar la ley de racismo y discriminación, una ley que, dicho desde el principio, está aprobada hace 13 años atrás y que no ha servido para coartar la libertad de expresión ni la libertad de prensa en nuestro país. Es decir, es más, muchos alegan que la ley de racismo y discriminación ha servido para muy poco. Quédese con nosotros que esta noche vamos a hablar sobre este tema con dos polémicos periodistas, diría yo. Julio Peñalosa, bienvenido. Hola, Susana, ¿qué tal? Freddy Morales, bienvenido. Gracias. Quédese en este desacuerdo, volvemos para hablar sobre este tema. Volvemos, vamos a hablar de libertad de prensa y periodistas. A ver, vamos a una imagen, por favor. Iniciamos con la imagen, quiero hablar de ese tema. Bien, Zulema Alanes, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, dice que actualmente la situación de los periodistas es peor que en las dictaduras militares. Dice, estamos peor que en las dictaduras militares. Es una declaración que ha hecho una entrevista al periódico Página 7. ¿Qué opinas sobre esto, Julio Peñalosa? Esa declaración de Zulema es cuando prácticamente se produce su llegada a la presidencia de la Asociación de Periodistas de Bolivia. O sea que... Pero eso es este año, hace menos de un mes atrás. Sí, pero es anterior a la llegada de los 4 comisionados de la CIDH. Y cuando llegan los 4 comisionados de la CIDH, dicen en Bolivia hay plena libertad de expresión, lo cual significa una respuesta rotunda e incontestable a la señora Alanes, que dice esta barbaridad. Dicho sea de paso, estaba justo revisando información sobre periodismo y dictaduras. Hoy es cumpleaños del Cocomanto de Jorge Mancilla Torres, cumpliría 83 años, y tiene un primer libro de 1977 que se llama El delito de ser periodista. Y ahí hay una retrospectiva, una recopilación muy rigurosa de la persecución y de las violaciones a la libertad de prensa y de expresión en la dictadura de Banzer. Eso era verdaderamente persecución y no había libertad de expresión. Si la CIDH a continuación viene a Bolivia y dice hay plena libertad de expresión, aquí la gente se puede manifestar, etcétera, etcétera, la señora Alanes está contestada. Yo elogié mucho a Zulema cuando hizo un artículo muy interesante que titulaba El periodismo de Raúl Peñaranda, publicado en Página 7, cuando ella decía
que Raúl Peñaranda había defendido a Kushner a propósito del tema Andrea Aramayo y lo hizo pedazos. Dijo que él había mentido y que lo que decía no era consistente. Pero ahora me encuentro con que su lema se ha debido abuenar con Peñaranda, porque el uno es presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y la otra presidente de la Asociación de Periodistas de Bolivia, y llegó a la conclusión de que sus intereses están por encima del periodismo. No hacen más periodismo, están dedicados a las operaciones mediáticas vinculadas a intereses políticos y por lo tanto yo no los reconozco como periodistas. Bien. Freddy, se puede discrepar mucho con el ministro Lima respecto a la pertinencia y la oportunidad de subir las penas sobre el tema de racismo y discriminación en nuestro país. Pero otra cosa, ¿no? Una cosa es discrepar la temporalidad y decir, bueno, no es oportuno por la razón que sea, ¿no? Pero otra cosa pedir que se pida, que se suspenda la ley de racismo y discriminación en un país como el nuestro, cruzado por el racismo y la discriminación, ¿no es cierto? Pese a que esta ley se ha aprobado hace tantísimos años atrás, 13 años atrás, ¿no? Y no ha afectado de ninguna manera a la libertad de prensa. ¿A qué se debe esta posición desde tu opinión? Esa ley en 13 años no ha afectado ni a la libertad de prensa, es cierto, pero tampoco ha afectado al racismo y a la discriminación, porque está mal hecha y fue impuesta esa ley. Recordemos que para su aprobación estaban en huelga de hambre los dirigentes de las organizaciones nuestras, las asociaciones de periodistas y los dirigentes de las federaciones y confederación de la prensa. Y los dueños de los diarios, por ejemplo, sacaron una página en blanco en protesta. Su primera plana era en blanco en protesta por la aprobación de esa ley. ¿Qué es lo que se le cuestionaba fundamentalmente? El hecho, bueno, primero que ya incorpora la pena, la justicia ordinaria para los periodistas en casos de que infrinjan las normas de esta ley de racismo, contra el racismo y contra la discriminación. Pero lo que más se observaba en su momento, hace 13 años, era el hecho de que el periodista y el medio de comunicación son responsables por lo que diga tu entrevistado. Entonces, si el entrevistado dice alguna barbaridad racista o discriminatoria, el culpable es el medio y el periodista que lo está entrevistando. Es irracional. Desde mi punto de vista, yo siempre consideré que es irracional, bueno, pero ahí está. Y lo que quiso hacer el ministro de Justicia en este mes, claro, en este mes de abril, la verdad es que no entiendo a qué le venía. Porque si todos sabemos, los que más o menos hemos estado involucrados de algún modo con este tema, todos sabemos que esa ley es tan impracticable, además, de que si no me equivoco son 2 o 4 casos que ha resuelto en 14 años. En un país absolutamente racista y discriminatorio, este es el resultado que ha tenido esa ley. De modo que algo pasa para que no se la pueda aplicar, para que no cumpla la función que la misma ley dice que debe cumplir. ¿Qué pasa con el ministro de Justicia y su proyecto? Que aumenta la pena de 5 a 7 años para los periodistas, trabajadores de la prensa, que pudieran incurrir en este Bueno, es para todos los ciudadanos. Incluye periodistas, pero es para todos los ciudadanos. Hay un artículo que es específico para trabajadores de la prensa, ¿no? Hay un artículo que es específico. ¿Sabes, Susana, Julio? Es muy complicado defender a un gobierno y a un país, a un Estado, donde hay libertad de información y libertad de prensa, libertad de expresión, con esta amenaza de cárcel. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo el tema del racismo y la discriminación. Es absolutamente subjetivo. Y yo no me imagino, a los tres nos consta, y a mucha gente que nos está mirando, estoy seguro que le consta, cantidad de hechos de racismo y discriminación que colegas nuestros y medios bolivianos han cometido en estos 13 años. ¿Por qué no se aplicó nunca? Porque es, ¿cómo decirlo? Hay una vara con la que nos ha dividido oficialmente nuestras asociaciones de periodistas. A este lado, a la derecha, están los periodistas, los profesionales, los independientes, los que saben informar, los que no mienten jamás. Les han calificado nuestros dirigentes a este sector de compañeros trabajadores y de medios, los han calificado como independientes. Y a la izquierda,
estamos nosotros. Yo me siento ahí porque he sido víctima de esa discriminación de estos, mis dirigentes, ¿no? Estamos los periodistas que no estamos, por decirlo de algún modo, con la derecha, nos dicen que somos masistas a todos, nos dicen que somos irresponsables, que somos improvisados, que somos mentirosos, es decir, somos la lacra del oficio. Entonces, ¿pueden imaginar y por algún momento que algunos de los compañeros que son muy famosos haciendo radio, haciendo televisión, en algún momento a alguien se le ocurre hacerle un proceso en base a la ley del racismo y la discriminación, así sea flagrante la comisión de ese, entre comillas, delito? Es decir, ardería París, ardería. Eso es impensable. Voy a poner un ejemplo, discúlpame. Bueno, espera. Estamos hablando aquí entonces de que nosotros tenemos que ser independientes de todo, se supone, ¿no es cierto? Independientes del poder político, independientes del poder económico, independientes de todo, porque se supone que tú has dividido muy bien. Unos son independientes, independientes tiene que ser de todo, incluso independiente del poder social, ¿no es cierto? Y entonces ahí me parece que de lo que estamos hablando es que no existe una independencia del poder social. Si alguien comete un acto de racismo y discriminación, y resulta que a esa persona que ha cometido ese acto no se la puede judicializar porque arde París, me parece que algo está pasando. Un añadido para que quede clarísimo lo que quiero expresar. Cuando se produce el golpe de Estado en noviembre de 2019, una de las primeras decisiones que toma ese gobierno es sacar del aire a Telesur, canal de noticias internacional, y a Russia Today, RT, también canal de noticias internacional. Y a las radios. Ninguna institución, podemos revisar, hizo la denuncia, a nadie le hizo mella. Imaginemos ahora la posibilidad de que en este gobierno o en el anterior se hubiera sacado del aire a CNN, por decir algo a CNN. ¿Es posible pensar en eso? No. Es decir, no se le aplicará la ley, es imposible aplicar ninguna ley a un sector de medios y de periodistas porque ese sector está muy bien organizado, tiene prácticamente cautivada a la opinión de la gente y ellos son los que hacen bien. Y los otros, los que estamos al otro lado, somos los que nos merecemos todo, prácticamente todo lo malo que nos pueda ocurrir. Porque la mayoría de los periodistas, inclusive aquellos muy destacados en su profesión, son tan antimasistas, Julio, que algunos directores de medios, por ejemplo, no han escondido su participación en las manifestaciones para tumbar a Evo Morales en el 2019. Eso se verifica claramente en varios textos que han sacado distintos medios de comunicación, incluso algunas historias que han contado los propios directores y dueños de medios sobre cuál había sido su participación en las movilizaciones. Todo eso está registrado. ¿Por qué crees que se da? Es que los indios vinieron a desordenarle los papeles. Esperaban, como el propio Evo Morales dijo en algún momento, el indiecito se va a caer en 6 meses y el indiecito no se cayó en 14 años. Y estos periodistas, gran parte de ellos pertenecientes a las clases medias urbanas, han sido formados en hogares, en escuelas, en colegios conservadores. Y despojarse de ese conservadurismo y despojarse de sus prejuicios y de sus miedos, de sus fantasmas, les podría costar 1, 2 y hasta 3 generaciones. Y no están preparados para ello. Entonces, por eso digo que ya no son periodistas. Porque además han renunciado a la calidad del trabajo periodístico. No importa cualquier barbaridad que digas, que mientas en un tuit, en un texto de Facebook, lo importante es generar matrices de opinión. Lo importante es incidir en esa clase media que te está creyendo y sustenta, digamos, el discurso antimacista opositor, y suficiente con ello. Por eso digo, dejaron de ser periodistas. Peñaranda, Alanes, el Chino Gómez y compañía, dejaron de ser periodistas. Son operadores mediáticos que utilizan la mentira para confundir a las audiencias, para hacerles creer cosas que no están pasando y para además estigmatizarnos a nosotros que tenemos posición política, que no nos avergonzamos de decir cuál es nuestra posición y por qué la esgrimimos, la defendemos y la exponemos cada vez que es necesario. Y ellos quieren aparecer como impolutos, como asexuados, como perfectos, como que están por encima del bien y del mal, y son operadores mediáticos. Raúl Peñaranda en un tuit ha dicho que hemos perdido el mar por culpa de Evo Morales, y a continuación dice, y ahora perdemos el Silala también por él. Ese tipo de barbaridades se leen en los tuits, imagínate. Sí, como el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz puede decir semejante barbaridad, subestimando a las audiencias, a su propia gente, a la gente que lo lee.
no resiste el menor análisis. Es verdaderamente una afrenta, una agresión contra la inteligencia humana, contra el sentido más básico de comprensión de la realidad. Entonces yo ya no los reconozco como periodistas. Además, jugaron un rol colaboracionista en el golpe, sacando fotos, persiguiendo, señalando con el dedo. A ese agárrelo, ese es masista. Colegas, yo conozco casos de periodistas o de gente vinculada a la comunicación, a la producción audiovisual, que periodistas que cubrían en la calle y estaban en la línea del golpe, decían, no, ese es masista, agárrenlo, pregúntele. Y la policía, ni corta, ni perezosa, obediente, fiel a la línea marcada por Camacho, iba, agarraba, apresaba y a violar derechos humanos, y a torturar, y a interrogar de mala manera. Eso es lo que han hecho. Por eso hablan tanto, fue fraude, no fue golpe. No quieren hablar del gobierno, no quieren hablar de la calidad de lo que fue el gobierno de Áñez, porque ahí sí se verían en problemas. ¿Cómo Peñaranda fue a conseguir información de la Unidad de Investigaciones Financieras? Eso es prohibido desde el punto de vista legal, para reventar a la razón. Le salió mal, pero eso hizo, entre otras cosas. El prontuario de Peñaranda es frondoso, es gigantesco. Los gremios dicen que no hay libertad de expresión. ¿Tu opinión? Nosotros, un grupo de periodistas, presentamos una denuncia ante la CIT en su última visita al país, denunciando este documento que dice acá periodistas, APC, y hay una, ahorita lo muestro a la cámara, dice aquí, estimados asociados, es un documento oficial de la asociación. Sí, sí, ahorita, es, estimado asociado, comparto con usted el documento de denuncia de los derechos humanos, aquí está. Es un documento de 55 páginas. ¿Qué dice este documento de 55 páginas que presentan 20 instituciones, entre ellas nuestras asociaciones de periodistas, a la CIT? Dice mentiras como la siguiente. De la Resistencia Juvenil Cochala, dice que son activistas que organizaron las protestas de 2019 y están detenidos, acusados con laxas definiciones de terrorismo y sedición que usa el gobierno contra sus críticos. ¿Y qué dice el GIEI sobre estos jóvenes revolucionarios? El GIEI dice que son grupos paramilitares que tienen armamento, como morteros realizados artesanalmente. Qué pena que no tenemos las fotos, lo podríamos mostrar. Hay una gran cantidad. En el informe del GIEI hay por lo menos 20 páginas que relatan las barbaridades de este grupo de la Juventud Cochala. Pero solamente voy a citar uno porque a todos nos consta cómo maltrataron a la alcaldesa de Vinto, a la señora Patricia, que ahora es senadora. La hicieron caminar descalza, la pintaron con pintura roja, le cortaron el cabello. Amenazaban con matarla, etcétera, etcétera. Algo más dice, bueno, dice varias barbaridades, esto que es un documento oficial de nuestras organizaciones. Eso es lo que quiero que se asuma, que quede claro. Dice sobre los militares, dice que los militares y las fuerzas masistas, que eran las fuerzas populares, llamémosle, que se manifestaban fuera de Sencata y que finalmente fueron masacradas, dice que tuvieron un enfrentamiento en igualdad de condiciones. ¡Qué barbaridad! El informe del GIEI dice que se les disparaba por la espalda a los que huían, etcétera, etcétera. No, y los informes balísticos y todo coinciden con ejecuciones sumarias. Bien hubiera sido que antes de redactar ese informe alguno se hubiera apersonado a Sencata, ¿no? No había cobertura de ninguna naturaleza en Sencata. Eso lo sabemos los que hemos subido a Sencata. Cuando tú llegabas, la gente te decía, eres prensa, por favor, cubran lo que está sucediendo, nos están matando. Bueno, si a esto le añadimos un pequeñísimo análisis así como de raspapinchete a lo que dijo la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, de que a ella en dictadura le habían dado golpes de fusil, culatazos, eso fue la palabra que utilizó, a mí me dieron culatazos en la dictadura, y las redacciones periodísticas tenían un censor de prensa, eso es lo que ella dijo. Y luego inmediatamente añadió, ahora estamos peor que en la dictadura. Una mentira flagrante. ¿Cómo puede ser? A no ser que uno sea masoquista para que estés echando de menos de que te culateen todo el tiempo, ¿no es cierto? Y te estén censurando. No podés decir de que ahora estamos peor que la dictadura. Pero ya no dice nada, ¿no? Porque ya le debe dar vergüenza el haberse puesto en evidencia de una manera tan vergonzosa, ¿no? Ni ha respondido. Entonces, que no tiene que responder.
En lo que quiero insistir es en que nuestras organizaciones y dirigentes de nuestras organizaciones están infringiendo de una manera terrible lo que es el código de ética de las propias instituciones que ellos juraron defender y hacer cumplir cuando asumieron funciones. Y hay algún material que me gustaría mostrarlo en el momento que digas. ¿Qué podemos esperar? Después de la participación de Julio, ¿te parece? Mostramos el material. Perfecto. ¿Qué podemos esperar, Julio, del periodismo? Es decir, porque más allá de esto que ellos llaman periodismo, ¿no? Porque más, no es allá, periodismo. más allá de todos estos apuntes que ha hecho Freddy, de la opinión que podemos tener cada uno, este es un programa de opinión, entonces estamos opinando al respecto, naturalmente. Los hechos son que se ha desprestigiado el quehacer periodístico. Hace falta solamente ver las encuestas que se han presentado. El periodismo, La credibilidad el de periodismo en Bolivia no tiene credibilidad, está completamente afectado. La gente Sí. cree que los medios de comunicación son parte del poder político. La gente cree, porque así lo dicen las encuestas, que los medios de comunicación están haciendo política. Eso no solamente afecta, por supuesto, la credibilidad del quehacer periodístico, también lastima la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar, Julio? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede transformar una situación como en la que está en este momento el periodismo? No solamente de este país, yo creo que la gente que nos está viendo en España se debe estar identificando con lo que pasa acá. Con estos dirigentes no se puede esperar nada, absolutamente nada, porque están malversando el oficio. Ya lo he dicho en mis 2 intervenciones anteriores. Eso no es periodismo. La calidad del periodismo es lo que menos se discute hoy día. Investigación periodística en la televisión hay. En los medios impresos puedes decir, este periodista escribe muy bien, a este le creo, hay que seguirlo, independientemente de su línea ideológica. Eso no importa. Noticias cada vez más cortas, más empobrecidas, todo manipulado, con una agenda basada fundamentalmente en intereses económicos y en intereses políticos opositores contra el gobierno del MAS. Entonces, de ese periodismo, del periodismo que practican o dicen practicar los Peñarandas, las Alanes, yo no puedo esperar absolutamente nada. Espero que haya una renovación generacional, porque yo lo había mencionado al principio a Coco Manto, ese era un periodista serio, escribía, se documentaba, contextualizaba, discutía, defendía al gremio, defendía los intereses del país desde una perspectiva con total apertura, sin ningún tipo de complejos, con un compromiso absoluto. Esos periodistas, lo que hay hoy día son vehiculadores de cierto discurso absolutamente circunstancial, coyuntural e instrumental a los intereses antimasistas, porque el antimasismo es una obsesión que les ha nublado la posibilidad de practicar el periodismo de una manera inteligente, lúcida, creativa, y por eso tenemos el desastre que tenemos hoy día. Así que yo, de esos que se autonombran periodistas, a los que no considero periodistas, yo no espero absolutamente nada. Freddy, se dice que no hay libertad de expresión en el país, pero existen programas donde insultan, donde mienten, donde les pruebas que lo que están diciendo es mentira, no se disculpan, se ratifican en la mentira, ¿no? Digamos, existe un programa de redes sociales que se difunde en varios medios de comunicación que se llama El Búnker, por decirte, ellos son el extremo, ¿no? Pero definitivamente existen otros que de pronto no tendrán el mismo tono, pero están circulando más o menos en las mismas ideas. Existen organizaciones internacionales, una de ellas dirigido por el nefasto Sánchez Berzaín, que tiene cuentas pendientes aquí por cargos de genocidio, ¿no? Nada menos que genocidio, ¿no es cierto? Y que habla que en Bolivia existe una dictadura, pero no es el único. Existen muchos periodistas, muchos incluso luego medios de comunicación que replican estas voces y que dicen que en Bolivia se vive una dictadura. Gritan en redes sociales, en pancartas en las calles, que en Bolivia se dice que se vive una dictadura. Y esto que parece curioso y gracioso, ¿no es cierto? Que en la prensa se pueda decir, vivimos una dictadura, no hay libertad de expresión. Luego vengamos a un canal de televisión y dice, bueno, no hay libertad de expresión y en la dictadura, luego que yo salga y haga un programa de televisión y diga, señores, no hay libertad de expresión porque la dictadura, no sé qué, y esté paseando felices por las calles, esto que parecería gracioso en cualquier realidad, pues sucede en nuestro país, ¿no? Y me da la sensación, y esto te lo pregunto, si no crees que esto instala una sensación de falta de derechos, porque no es que no existan los derechos, uno verdaderamente, yo coincido contigo, es decir, la ley del racismo y la discriminación ha sido casi una ley que nos ha servido un poco para fortalecer, si tú quieres, para mejorar, ¿qué te puedo decir?, la autoestima de pronto,
pero luego en temas efectivos no ha servido para nada, es lo real, ¿no? Se instala una idea de falta de derechos, ¿no te parece? Ahí mira la coincidencia, porque para venir hoy al programa entré a ver si podía encontrar algún ejemplo. He encontrado un ejemplo. ¿Lo podemos ver? El video 1, por favor. Video. Vamos a saludar a don Carlos Bert, analista político, con quien vamos a conversar para tener una mirada de lo que está pasando al interior del MAS. Denuncias de narcotraficantes. Se dicen absolutamente todo y nosotros estamos expectantes viendo qué va a pasar, porque si dijera cualquier mortal semejantes acusaciones ya estaríamos bajo llave inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Ahí está. Esto se repite todo el tiempo en muchos medios y lo repiten también nuestras organizaciones, lamentablemente. ¿Qué quiere decir ya estaríamos bajo llave? Exacto, ya estaríamos presos, ¿no? Te propongo que veamos de estos días también el video 3, de estos días, Bolivia, el 3. Lamentablemente la gente hasta la fecha no se ha dado cuenta de la complicidad que existe en torno a todo lo que se está manipulando en el país. Acá o la gente sale a realmente buscar a cada uno de estos delincuentes y meterlos presos, o nos quedamos callados y nos sometemos al proceso de esclavización que hemos anunciado. Ya quiero ver las reservas de oro, quiero ver ir y pasear por el Banco Central. ¿Por qué no lo hicieron? Acá salen a cacarear a los medios de comunicación y no hay una sola denuncia contra estos maleantes. Ahí está. Mira, bueno, pero esto se repite todo el tiempo en muchos medios de comunicación. Hay ese nivel de agresividad desde los medios de comunicación y algunos colegas periodistas contra el gobierno. Pero al mismo tiempo se repite, esto es una dictadura. No hay libertad de información, no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y esas son las denuncias que le llegan a la CIT, por ejemplo. Yo tenía otro tema, pero creo que ya no nos da el tiempo, pero lo citaré así muy de pasada. Hoy veía también un tuit donde un colega nuestro dice, ¿dónde están las reservas del Banco Central? Inmediatamente replica un documento del legislativo del año 2020, cuando se remite el proyecto de la llamada Ley del Oro al legislativo, donde ahí dice dónde están las reservas del Banco Central. Ahí está el tuit, lo tenemos en pantalla. Exactamente. Sin embargo, con ese documento se desmiente, se ve la mala fe de cómo se intenta abordar el tema. Porque resulta que saben dónde están las reservas del Banco Central, claro, pero se mantiene... El documento, es que mira, da la casualidad, el documento lo dice. El documento dice claramente dónde están las reservas del Banco Central. Es decir, desde 1928 lo que ha hecho el Banco Central es esa función. Hace reservas, invierte, las convierte en más dinero. Es decir, eso no es secreto en este Banco Central ni en ningún otro Banco Central, y esa es información pública. Decías, Freddy, me tengo que ir, tenemos que cerrar. Ya, lo último. Bueno, la campaña es esa, ¿no? Primero dicen, desde que era estudiante de economía, el presidente Luis Arce quiere robarse los aportes de los jubilados, por ejemplo. Y todos repiten eso. Y los medios son insistentes en eso y buscan entrevistados que les fortalezcan en esa campaña. Y lo mismo pasa con esto del Banco Central. Es decir, saben, tienen la documentación, etcétera, etcétera, pero desinforman. Voy a leer solamente un artículo del Código de Ética de nuestra Asociación de Periodistas de La Paz. Dice, deben, los periodistas, deben, 1, informar con exactitud, equilibrio, veracidad, oportunidad, pluralismo y contextualizando los contenidos. De todo lo que acabamos de ver. Conclusión, el Chino Gómez es un mentiroso, ya lo conocemos. El Banco Central ha salido a aclarar con un comunicado, ha tenido que hacer un comunicado, es decir, no se dejen llevar por opiniones que están basadas en la mala fe, en la desinformación y en la manipulación. Bueno, y además encima le hacen creer al país, le han hecho creer al Chino Gómez que puede ser presidente de este país, porque lo están preparando para eso y por eso ya no hace periodismo y está haciendo política desde las redes sociales. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en este desacuerdo. Este tema da para mucho más. Vamos a seguir hablando de la forma en la que Bolivia está haciendo periodismo. Gracias. Buenas noches.